Hola, buenas noches. Mi nombre es Martina Facio, soy estudiante de psicología en la NAUAC y este trabajo es para mi materia de psicología social. Les voy a exponer un poquito sobre un tema que a mí me causó muchísima controversia desde hace mucho tiempo y es un tema un poco difícil, pero es muy interesante. Este tema es la adopción homoparental. Primero voy a empezar explicando un poquito qué es la adopción homoparental. En muy resumido, la adopción homoparental es cuando una pareja de gays o lesbianas deciden adoptar a un niño y formar una familia homoparental. Acerca de mi trabajo. La homoparentalidad es un tema muy controversial en México y en todo el mundo, en el que existe infinidad de prejuicios, comentarios atacantes, creencias erróneas, etc. Mi trabajo tiene como objetivo conocer y comprender a las familias homoparentales y los prejuicios que sufren día con día desde una perspectiva psicológica, pero sin dejar de lado las posiciones sociales y políticas. La familia. Para empezar, desde los inicios hasta la actualidad, la familia es la base fundamental de nuestra sociedad. Todos forman una familia, todos vienen de una familia, todos tienen una familia. El Estado tiene la obligación de protegerla a través de normas jurídicas, eso es un hecho. Por eso es importante reconocer las familias homoparentales, ya que actualmente ellas no son protegidas por el Estado porque son excluidas de esta protección y promoción solo por no ser reconocidas jurídicamente. Esto quiere decir que las parejas homosexuales, como no son casadas, entre comillas, por la iglesia, así no tienen los mismos derechos que tienen una persona que se casó por un acuerdo civil, por una iglesia, etc. ¿Qué pasa en México? En un aspecto social, hablando específicamente de nuestro país, en México, las familias homoparentales en la actualidad siguen sin ser aceptadas, siguen sin ser bien vistas o completamente queridas por la comunidad mexicana. Viven en un ambiente donde son juzgados, llenos de prejuicios, tienen la mentalidad que una pareja homosexual, ya sea de gays o lesbianas, no tienen la misma capacidad que una pareja heterosexual para formar una familia y criar un niño. Hice unas encuestas en mi trabajo que se las hice a personas de mi edad en un rango de 18 a 21 años. Alguna de las preguntas fue que si conocían qué es la homoparentalidad, el 98% fue que sí, el 2% fue que no conocían qué es la homoparentalidad. La otra pregunta es que si conocían una familia formada por una pareja homosexual. El 62.5 dijo que no conocía ninguna, y el 37.5 dijo que sí conocía alguna. Esto me llevó a entender que las familias homoparentales todavía no son muy conocidas en México o no hay la cantidad como en otros países. Hice una encuesta también en la que una de las preguntas fue que qué opinaban de la situación de la falta de adopción en nuestro país. Y algunas respuestas que me llamaron mucho la atención, todas, una pequeña pausa, todas fueron negativas, o sea, todas fueron de que ellos estaban en desacuerdo con la actualidad en México en este tema. Y alguna de las respuestas fue que fue una tontería, es ridículamente difícil poder adoptar en nuestro país y aún más para una pareja homosexual. Y con esta respuesta estoy totalmente de acuerdo. No debería de ser tan difícil adoptar a un niño, no debería de ser tan complicado si estás viendo que viviría en un entorno bien, en un entorno sano, en un entorno con cariño. Otra respuesta es que considera que la larga de la espera que hay para que se complete un proceso y los actos discriminatorios son muy grandes, la espera es muy tardada, que es una situación muy difícil, es preocupante, es pésima, ya que muchos trámites no se llevan a cabo como se deben, y para aclarar, puede que se hagan los trámites, pero al final no se realiza nada. Es una problemática y también tiene que ver con la dificultad y lentitud del proceso de adopción, sí, y hay formas para ayudar la situación, pero por prejuicios no lo hacen. Eso también es una respuesta muy correcta en mi punto de vista, porque como todavía las familias homoparentales no son bien vistas, no son aceptadas, el gobierno no hace nada para que este proceso sea más corto, y la adopción debería ser algo fundamental en México, ya que en México hay una tasa muy alta sobre niños sin hogar o que sufren algún tipo de violencia intrafamiliar. Esta es una respuesta también muy correcta. En un momento voy a decir la cantidad de niños que están en una casa hogar esperando ser adoptados. Y es algo muy triste, pero me movió mucho que los niños de mi edad, que en este rango de edad estuvieran tan en desacuerdo con el proceso que se tiene para adoptar un niño. Fue algo que me movió mucho porque eso quiere decir que a los demás también les interesa, que a los demás
también les importa que un niño esté en una casa hogar sin ser adoptado. Esta es la cifra que les quería comentar ahorita y es, ¿sabías que en México existen 30,000 niños en casas hogares esperando a ser adoptados? Y las respuestas generalmente es que no lo sabían. El 90% de las respuestas fue que no tenían idea de que había 30,000 niños esperando ser adoptados. Y ellos me escribían y me contestaban que creen que merecen una oportunidad, una familia, que la gente está obsesionada con la idea de reproducir hijos propios, cuando en realidad criar un hijo, sea o no sea de sangre, es un acto de bondad que se puede cumplir y además ayudas a alguien más en el proceso, claro. No saben, pero opinan que es una situación muy triste, que es lo que venimos hablando. Y sí, la verdad es algo muy triste que haya 30,000 niños en casas hogares esperando ser adoptados y por el hecho de estar juzgando, por el hecho de tener tantos prejuicios, de creencias erróneas, no sea posible eso. Es algo muy triste y que por lo que veo a muchas personas les mueve. También realicé en mi investigación una entrevista a la Asociación de Familias Homoparentales y Diversidad en México. Se realizó una entrevista a esta asociación mexicana que protege y lucha por los derechos de las familias homoparentales. Su único objetivo es concientizar a las personas que todos merecemos los mismos derechos en cualquier ámbito, incluso en el de la adopción. Es una asociación formada por familias homosexuales, o sea, ya sea mamás gays, papás gays, lo que sea, y ellos lo único que hacen es concientizar a la gente de que las cosas están mal, que las cosas necesitan cambiar, que no es difícil adoptar a un niño y darle cariño, que no es difícil aceptar que una familia o que una familia homoparental también es buena idea para un niño. ¿Es adecuada la familia homoparental para el desarrollo de niñas y niños? Investigué fuertemente este tema porque algunas respuestas eran que tal vez no tenían la misma capacidad, que tal vez no era lo correcto para el desarrollo de un niño. Pero yo digo que lo primero es preguntarse qué es lo que necesita en realidad un niño o una niña. Y esta pregunta tiene solo una respuesta. El niño necesita necesita a su lado adultos que les quieran, les cuiden, les protejan y atiendan sus necesidades. Si una familia quiere ser homoparental, si una familia desea adoptar a un niño y sus papás son gays, lesbianas, mientras ellos les puedan dar las necesidades que tiene que tener el niño, les puedan dar cariño, les puedan dar una educación adecuada, yo no veo por qué tiene que haber tantos peros para que ellos adopten. Uno de los roles esenciales en la relación cuidador niña-niño, esto nos lo enseñó usted, profe, una de las claves en el desarrollo psicológico de las personas son las figuras de apego. Los gays y las lesbianas están demostrando ser adecuadas figuras de apego para los niños y las niñas que crían y educan. Esto quiere decir que el niño puede generar el mismo apego con papás heterosexuales que el mismo apego con papás homosexuales. Este hecho es un elemento esencial a favor de la idoneidad de las personas homosexuales para ejercer de padres y de madres. Conclusiones. Pues bueno, mis conclusiones son que es una situación grave, no solo en México, demasiado triste, porque creemos que cualquier niño merece recibir un hogar, cariño y atención por parte de sus padres sin importar el género o la sexualidad. Es inhumano la cantidad de niños en adopción que hay en nuestro país. Los niños tienen derecho a tener una familia que cumpla con los requisitos para criar a un niño, que es el amor, el respeto, la seguridad, la economía, el alimento, entre otras cosas. Como sociedad tenemos la obligación de erradicar creencias erróneas para asegurar un mejor ambiente social para nosotros. Y las generaciones futuras, que somos nosotros, promover valores y empezar a ser un poco más empáticos con todos, dejar de guiarnos por los prejuicios que nos dejaron antes, dejar de criticar tanto, no solo en este tema, sino en cualquier circunstancia, no juzgar, tratarnos con respeto para así lograr un mejor mundo para todos y una mejor calidad de vida para los niños y las personas de la comunidad LGBT. Y una pequeña reflexión que me gustaría hacerles es que hoy cientos de niños crecen en hogares de acojo, abandonados, sin cariño, y donde muchas veces son maltratados y abusados, porque eso lo han estudiado y se ha sabido de casos de niños que son maltratados en las casas hogares. ¿Es preferible que un niño crezca en estas condiciones a crecer en una familia homosexual? Esta es la pregunta que hoy nos convoca. Personalmente dudo que en México exista una persona que prefiera el orfanato a una familia, independientemente de su composición. Establecer esto como punto de partida es una ganancia que permite avanzar en la discusión sobre los criterios para establecer prioridades entre quienes desean adoptar. Y lo que quiero que reflexionen es que un niño no te va a decir que no al amor, no te va a decir que no al bienestar.
y claramente va a preferir una familia que lo quiera, que lo cuide y que lo eduque, a estar en una casa hogar que no tenga la misma o el mismo desarrollo que podría tener una familia. Muchas gracias.